Vamos a comenzar con el tema siguiente que estamos viendo nosotros, que es el tema de implantación, ¿verdad? Nos habíamos quedado en que este proceso de implantación seguía de lo que es la gastrulación, ¿se acuerdan? Bueno, más bien desde que es la segmentación, ¿no? Que se desnudaba el blastocisto y que, bueno, iba a llegar al endometrio y se iba a adherir, ¿se acuerdan? Bueno, aquí lo interesante para que se lleve a cabo este proceso es la degradación de la membrana pelúcida, las acciones enzimáticas que va a estar haciendo el trofoplasto y un proceso que se va a empezar a generar en lo que sería el endometrio, que se le denomina la reacción decidual. Bueno, en el líquido intrauterino, cuando yo les decía que cuando vamos, el cuerpo se va preparando, ¿no? Para la fertilización. ¿Se acuerdan que les decía desde que se están formando los folículos, que ya cuando el ovocito es ovulado, él está esperando a ser fertilizado, ¿verdad? Entonces, el útero en este caso también empieza a tener una preparación para que se lleve a cabo eso. Entonces, tanto el trofoblasto que está generando ese ambiente propicio o esa secreción de las enzimas para degradar lo que sería la membrana pelúcida, como el espacio intrauterino se están preparando y entonces todo ello facilita la degradación de lo que sería la zona pelúcida de nuestro blastocito, ¿no? Se empieza a degradar, se empiezan a romper los enlaces que tienen entre ellos tromblasto. Y estas son unas que se conocen como exopeptidasas o endopeptidasas que van a estar trabajando ahí, ¿no? Van a haber células que van a empezar a secretar estas enzimas y esto, bueno, es una actividad coordinada tanto de la porción de nuestro útero, de la parte de lo que es el endometrio y también, bueno, de la parte de lo que serían los folículos, ¿no? Acuérdense que lo que nos interesa es que este trofoblasto, bueno, sea desprendido de esta membrana pelúcida y entonces, bájame la pantalla, ¿no? Para que no se vea tan brilloso. Vamos a tener la secreción también de enzimas o de sustancias, ¿verdad? Ándale, gracias. Que van a estar en el endometrio liberándose para tener una actividad regulatoria de tal forma que pues obviamente se facilite esa adhesión del trofoblasto al endometrio, ¿no? Entonces hay uteroglobulinas que van a tener esta función regulatoria y también, pues obviamente les decía yo que también van a empezar a generar esos niveles maternos uterinos, ¿no? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que lo que era el cuerpo lúteo estaba secretando hormonas, ¿verdad? Para trabajar sobre el endometrio. También, bueno, el endometrio va a empezar a secretar hormonas para decirnos que está llevando a cabo el proceso de implantación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que dice por ahí la síntesis de cómo se observaban a los animales preñados y pseudopreñados, ¿no? Cómo este blastocito estaba generando una síntesis, liberación y secreción de sustancias antes, fíjense bien, antes del contacto físico entre lo que es el blastocito y el endometrio, ¿no? Y en el caso de los pseudopreñados, pues simplemente con la parte del blastocito es el que va a generar una secreción, ¿no? Esta parte es muy interesante porque hay mujeres que llegan a esta etapa y pareciera como que nunca se van a embarazar, se fecundan, pero llegando a esta etapa eliminan a sus productos, ¿no? No se dan cuenta que están embarazadas porque nunca se hacen una prueba de embarazo, a menos que llegaran a haber un leve contacto con el endometrio y eso les ocasionará alguna alteración. Entonces, sí,
hay la liberación de la hormona, ¿no? Pero es muy pasajero. Entonces, lo que ocasiona esto es que haya un tipo de sangrado diferente. Ya ven que nuestro sangrado es brillante, ¿no? Al inicio. En este caso no, en este caso sería, imagínenselo como en el segundo o tercer día del periodo, cuando ya es más oscuro, así se ve. Y entonces, pues algo está mal, ¿no? Nos está diciendo que algo está mal. Entonces, van a haber cambios en lo que sería la parte del endometrio. Vamos a tener como este trofoblasto se va a empezar a adherir a lo que sería nuestro endometrio, va a romper aquí esta parte de la membrana de lo que es el endometrio, de tal manera que, bueno, los cambios que va sufriendo el trofoblasto le permitan migrar hacia la parte interna de nuestro endometrio, ¿no? Aquí se van a generar diferentes tipos de reacciones residuales. Esta primaria, pues, es para romper, para generar ese contacto con lo que sería la pared del endometrio, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener enzimas como las glucosidasas, también otras exopeptidasas, algunas otras, para decirle al trofoblasto, ¿verdad? Ya estás listo para meterte al endometrio. Pero después va a venir una acción o una reacción en cadena donde van a participar diferentes tipos de proteínas para generar enzimas, para generar este rompimiento, ¿no? Tanto de la zona pelúcida como de la membrana del endometrio. Entonces, principalmente son de la familia de las glucosidasas y de la N-acetilgalactosaminidasa, ¿no? Que van a estar ahí. Pero también en la parte interna vamos a tener a estas que tenemos por acá, ¿no? Bueno. Aquí, en este previo de la eclosión, de la degradación de la membrana pelúcida, bueno, también vamos a tener una proliferación o una activación de diferenciación de lo que sería nuestro trofoblasto. Entonces, esto, acuérdense que decíamos que ya como embrioblasto, ¿verdad? Iba a tener un polo. Bueno, ese polo o ese trofoblasto polar va a empezar a generar esa degradación o esa respuesta de degradación para llevar a cabo su eclosión, ¿no? Esto pues obviamente está sucediendo antes de que el blastocito toque lo que sería nuestro endometrio, ¿no? Y bueno, va a tener o va a desarrollar factores de crecimiento que le van a permitir el cambio en esta porción de lo que sería nuestro trofoblasto para permitirle lo que sería la inclusión a lo que es el endometrio, ¿no? Van a haber hormonas peptídicas, esteroideas, estas prostaglandinas, que en el caso de nosotras regularmente están cuando tenemos el periodo de la ovulación, por eso sentimos como malestar o un pequeño, no sé, como tirón, ¿no? Porque esas prostaglandinas están diciendo que estamos ovulando. Pero también cuando se va a penetrar a lo que es el endometrio, pues va a tener su secreción y va a generar, ahí la histamina, y va a generar dolor, ¿no? Dolor, y también acuérdense que les decía que va a romper los vasos, ¿no? Entonces va a generar una sensación de malestar. Aquí van a venir los mastocitos, esto lo vamos a ver en histología, van a venir los mastocitos, porque pues obviamente es una respuesta, hagan de cuenta que cuando se pinchan el dedo, ¿no? ¿Les duele o no les duele? ¿Se inflama o no? Eso, así de sencillo, vienen estas células que son los mastocitos y bueno, quieren reparar la lesión. Claro, no es una lesión, pero sí es una lesión, ¿no? Bueno, entonces vienen los mastocitos para tratar de subsanar lo que este blastocito está rompiendo. Y bueno, trabajan sobre esas células endometriales y bueno, se secretan estas citocinas que bueno, nos crean cierto malestar, lo que ahorita con el COVID, ¿verdad? Que nos duele la cabeza, que sentimos los huesos que se nos rompen, ¿verdad? Todo eso lo ocasionan las citocinas en este proceso de inflamación, ¿no? Entonces, el endometrio
no actúa de manera pasiva, también él tiene su papel en este proceso de implantación, ¿no? Estas células que están revistiendo aquí nuestro útero, que son nuestro endometrio, pero les decía que va a tener 3 capas, ¿no? Bueno, van a sufrir una diferenciación molecular. ¿Se acuerdan que hablábamos de las, bueno, en histología se hablaba de las integrinas, ¿no? Que van a permitir la integración, la adhesión de... Aquí también ese trofoblasto va a permitir que se unan, que haya un reconocimiento trofoblasto, endometrio, para que se lleve el acoplamiento, pero también la integración, ¿no? Hagan de cuenta que aquí tuviéramos el trofoblasto, pues que se vaya metiendo esta parte del endometrio, ¿no? Y también, bueno, una diferenciación ultraestructural, porque, bueno, se va a romper esta membrana del endometrio y va a permitir la activación o el desarrollo, la formación de una membrana de implantación. Y bueno, a este le vamos a conocer como periodo de receptividad, ¿no? Hay una adhesión. Miren, esto es lo que les decía. El blastocito anda nadando libremente, ¿no? En el útero, ¿se acuerdan que era el útero? Bueno, se desprende de lo que sería la membrana pelúcida con todas estas enzimas. La parte donde está nuestro embrioblasto tiene un contacto aquí con lo que es la pared del endometrio. Hagan de cuenta como cuando están haciéndose novios, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Ay, yo me llamo Raquel, ¿y tú? Y así, ¿no? Empezamos a platicar. Bueno, empiezan a tener ese contacto, ese reconocimiento, y entonces se adhieren, ¿no? Crean una adhesión. Y las integrinas, bueno, le permiten meterse al epitelio de este endometrio. Y bueno, aquí vemos cómo se está generando la invasión de este trofoblasto o de este blastocisto, ¿no? Más bien. Y cómo va degradando la pared del endometrio, ¿no? A esto es a lo que conocemos como ventana de implantación, porque se está generando una entrada, ¿no? De lo que sería nuestro blastocisto. Bueno, estas son las 2 etapas, una etapa lábil. Aquí, en esta etapa, es donde yo les decía que funciona la pastilla de la hiena, porque en vez de generar esta adhesión, pues lo vamos a ver como una resbaladilla y se va a resbalar, ¿no? No va a permitir que se lleve a cabo esta unión estable y por lo tanto que penetre, ¿no? Nuestro blastocisto. Bueno, aquí ya luego que se unieron las membranas van a sufrir, bueno, se va a ver cómo se genera esta como que adhesión o anclaje o ¿cómo sería? ¿Cómo dice acá? Que el trofoblasto, yo les decía, ¿verdad? Como que le salieran manos y como que empezaran a jalar, ¿no? El endometrio. Entonces, sufren unas interdigitaciones, ese trofoblasto, se van a aislar, se van a adosar a la parte interna, pero también en algunas especies, no necesariamente en el ser humano, ¿verdad? Se genera una reacción sincital, el estroma va a quedar expuesto, o sea, esa ventana de implantación se queda abierta y puede ocasionar algún otro tipo de situación, ¿no? Bueno, fíjense otra vez, esto es cómo se está adhiriendo nuestro blastocisto a el endometrio de nuestro útero, y bueno, aquí nada más fue la adhesión lábil, ¿no? O sea, que mencionábamos ahorita. Aquí vemos cómo se genera en el humano, ¿no? Que penetra por completo estas células, de tal manera que, como veíamos ahorita en la otra imagen, ¿verdad? Todo el blastocito se penetra al endometrio. Y bueno, esto es lo que pasa con las otras especies, ¿no? En el ratón, cómo se queda esta parte del estroma expuesto, y pues siguen pasando las células, ¿no? Por eso, en el caso de los ratones, de los conejos, pues tienen muchos, dijéramoslo así, muchos blastocistos y penetran varios, ¿no? Y se desarrollan diferentes tipos de productos. Bueno, este es el del conejo, cómo se genera este paso de lo que sería nuestro trofoblasto, pero como una fusión, ¿no? Han de cuenta que todo se extendiera a lo largo del endometrio. Y este es el del cobayo,
como es un poco parecido a lo que es el del ser humano, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar, a penetrar a lo que sería nuestro endometrio. Acuérdense que les decía que esta era la capa funcional, ¿no?, de nuestro endometrio. Este trofoblasto va a sufrir este cambio, estas transformaciones, que les decía que son como bracitos, ¿no?, que le van a surgir y que lo vamos a conocer como sincitio trofoblasto, ¿no? Aquí, pues obviamente todo esto es la ventana endometrial y vamos a observar cómo, bueno, va cambiando lo que decíamos de disco bilaminar, trilaminar, conforme entra al endometrio, ¿no? Bueno, ahí les decía que vienen enzimas y todo. Bueno, algo muy interesante aquí, cuando se está llevando a cabo este proceso, dice por ahí su síntesis que va a venir en el trofoblasto un activador de lo que sería el plasminógeno. Este plasminógeno, bueno, es el que va a encargarse de que se esté generando esta activación en la membrana de nuestro endometrio, de tal manera que, bueno, se degrade, ¿verdad?, la matriz de nuestro endometrio y entonces se permita la inclusión de lo que es el trofoblasto, ¿no? Entonces, este plasminógeno lo que va a hacer es generar, activar la liberación, la formación de lo que sería la plasmina. Esta plasmina, bueno, trabaja sobre diferentes proteínas de membrana, que en este caso eran las integrinas que les decía ahorita. Van a degradar lo que sería la matriz extracelular, van a trabajar también con estas otras proteínas, de tal forma que también le ayuden a, hagan de cuenta, que tuviéramos una matriz laxa, ¿no? Así como que con poquita sustancia fundamental, tan poquitos nutrientes, pero conforme se genera esta plasmina, se vuelve rico en nutrientes. ¿Para qué? Para que ese trofoblasto que va a introducirse tenga nutrientes con que alimentarse, ¿no? Y bueno, también decíamos que, bueno, va a haber una orientación del trofoblasto, como lo veíamos en la imagen anterior, de tal manera que se genere mayor afinidad o mayor adherencia, ¿no? Entonces, vamos a tener un sitio de implantación y vamos a tener una orientación de lo que era nuestro blasto. Bueno, básicamente lo que es la parte del polo embrionario es donde se va a generar esta adhesión. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tratar de prevenir, ¿verdad?, provocar que se salve la parte donde está formándose nuestro embrión. Y bueno, estas serían las porciones más afines con mayor fuerza, dijéramoslo así, para que se lleve a cabo esta implantación, ¿no? Si se generan estas partes bajas, no quiere decir que no se implante, sí se implanta, pero puede ser que pueda desprenderse y salirse ese embrión, ¿no? Entonces, por eso vamos a prevenir ese tipo de pasos a través de este tipo de procesos, ¿no? O que se realicen mejor aquí en este tipo de procesos. Bueno, también vamos a tener ahí glucoproteínas, obviamente que van a estar trabajando en la parte de la membrana, de tal forma que, bueno, se genere mayor viscosidad, mayor atracción, mayor adherencia entre ellos, para que no se rompa la membrana de lo que sería nuestro endometrio, como les decía ahorita, que todas esas células empiecen a migrar para evitar también, ¿verdad?, que nuestro blastocito se vaya a desprender. Entonces, esos cambios, pues obviamente le permiten mayor adhesión, ¿no? De tal forma que, bueno, no lo podamos separar. No sé si han visto, por ejemplo, esas manitas que venden que luego se lanzan y se pegan. Cuando están nuevas, ¿cómo se pegan? Se pegan, ¿verdad? Pero ya cuando las vamos usando, pierden su fuerza, ¿no? Entonces, eso se trata, que no se pierda la fuerza de tal forma que se pueda adherir, ¿no? Y bueno, aquí también, acuérdense que el endometrio, el cuerpo lúteo está trabajando muy directamente, ¿verdad?, para decirle al endometrio, no te pierdas endometrio, fortalécete, ¿verdad?, porque ya va a llegar este. Y obviamente cuando este llega, también le manda la señal al cuerpo lúteo y le dice, listo,
ya se generó la implantación, ¿no? Entonces, le da más fuerza, hagan de cuenta que lo animara, ¿no? Así como cuando estamos en el examen, ¿no? Ustedes pueden, chicos, échenle ganas, ya lo saben, ¿verdad? Hagan de cuenta que así le está diciendo al endometrio. Y obviamente también genera algunos fenómenos locales para sufrir esos cambios, ¿no? Entonces, en esta parte de la ventana de implantación, pues obviamente básicamente tiene que ver ahí cómo el endometrio está sufriendo esos cambios, tiene su mayor receptividad, va a tener más proteínas integrales, va a generar mayor adhesión gracias a esa viscosidad, pero también le va a decir a sus proteínas integrales, ¿verdad? Proteínas, aférrenlo, no lo pierdan, ¿no? Para que se genere la implantación. Ya en la implantación como tal, bueno, aquí va a suceder diferentes tipos de cambios, como los cambios entre lo que es el trabajo entre el trofoblasto y el endometrio, el cambio directo entre lo que sería el medio interno materno. Ahí es cuando nosotras empezamos, incluso con las prostaglandinas, ¿no? Que de repente, ay, huele medio feo, ¿no? Y empiezan a vomitar. O se despiertan en la mañana y, ay, quién sabe cómo me sabe la boca y empiezan a vomitar, ¿no? Todo eso surge en este proceso de la implantación. Si se fijan, las primeras 2 semanas no pasó nada, ¿no? Pero es aquí donde estos cambios internos, donde este cambio en la secreción de hormonas, pues nos ocasiona todo ese tipo de manifestaciones físicas, ¿no? Y bueno, también posibilita al embrión, que el embrión tenga de la madre todos los nutrientes, los elementos necesarios para que él se pueda seguir desarrollando, ¿no? Si se fijan, antes de la implantación no necesitaba nada, ¿no? Simplemente las células se duplicaban, ¿se acuerdan? Pero aquí sí, aquí ya va a necesitar nutrientes para empezar a crecer, empezar a desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En las etapas iniciales de la implantación, bueno, el endometrio y el blastocisto interactúan, hay diferentes agentes, diferentes sustancias químicas que van a estar participando, y estos procesos, bueno, se van dando de forma secuencial, de manera natural, y constituyen las características que, bueno, consideran a la implantación como un proceso biológico con alta complejidad o de alta complejidad, y que definitivamente pues van a participar algunas estructuras que no están normalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso van a generar una respuesta. Entonces, otra vez, así es como lo veíamos, así es como se va generando esa adhesión lábil. Fíjense cómo el epitelio del endometrio también cambia, produce estos pinepodos, que son donde están las integrinas, para permitir entrada, ¿no? De lo que sería nuestro trofoblasto, y cómo cambia la pared de nuestro trofoblasto y empiezan a formarse estas digitaciones para permitir la introducción a lo que es el endometrio, ¿no? Y obviamente, como lo dice aquí, ¿verdad? Pues hay moléculas de adhesión también en el ambiente que están permitiendo que el glucocáliz de nuestra pared endometrial cambie junto con el glucocáliz de lo que es el trofoblasto, y entonces se permita esta adhesión, ¿no? Y también, bueno, se secretan citocinas, les decía, que van a generar en nosotras un cambio, ¿no? Fíjense en la imagen anterior, cómo están estas, ¿no? Parece que no pasa nada, porque nada más están haciendo lo que les decía el cuerpo lúteo, ¿no? Manténganse gordas, ¿no? Pero en cuanto generamos la implantación, ¿cómo se va generando una transformación de estas para hacer más ricos los nutrientes que tiene el endometrio, ¿no? Bueno, aquí ya es cómo penetró todo. Vean acá cómo teníamos nada más a lo que era el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Que les decía la clase pasada también, cómo está intercitando al endometrio, ¿no? Todo el sincitio va a cubrir a nuestro trofoblasto, pero después se van a empezar a formar, les decía, una pequeña capa delgadita en esta parte superior al trofoblasto o entre el trofoblasto y el sincitio trofoblasto, que le vamos a llamar citotrofoblasto, ¿no? Cuando nuestro sincitio penetra lo que es el endometrio, va a alcanzar los vasos sanguíneos, y de aquí, por filtración, va a permitir
que se absorban los nutrientes que vienen de la madre y puedan llegar a lo que es nuestro embrión, ¿no? Fíjense cómo estamos todavía en segunda semana, ¿verdad? Porque es un disco bilaminar, ¿no? Y el sincitio trofoblasto, bueno, va a generar estas diferenciaciones, son como chichitas, ¿verdad? Que van a formar vellosidades coriónicas secundarias. Hasta aquí, el sincitio trofoblasto es el que por filtración, porque no puede haber relación eritrocitos de la madre con eritrocitos del producto, porque entonces nos pasarían las enfermedades como el virus del papiloma, el VIH y todo este tipo de cosas, ¿no? Simplemente se filtran los nutrientes por los diferentes tipos de membranas, ¿no? Digo, de proteínas. Entonces, cuando este citotrofoblasto crece, va a tener, hagan de cuenta, comunicación más directa con esto, y es lo que va a nutrir a nuestro producto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, todo esto se va especializando de tal manera que pueda unirse los vasos, tanto de lo que sería la parte fetal como la parte embrionaria, como la parte materna, lo que les decía ahorita, ¿no? Para generar filtración, no comunicación sangre con sangre, sino filtración, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de estructuras. Miren cómo está el sincitio trofoblasto, ¿no? Pero debajo de él están esas chichitas que estaban creciendo, que ahorita ya se volvieron como árboles, como ramificaciones, que es el citotrofoblasto, ¿no? Y que es por aquí, bueno, donde va a pasar todos los nutrientes que nosotros vamos a estar teniendo comunicación con la madre, ¿no? De ahí la importancia de que nos alimentemos bien, ¿no? Comamos bien, porque si no nos alimentamos bien, todos los nutrientes que nosotros tenemos para nuestro cuerpo, ¿quién se los va a llevar? El bebé. Y nosotras vamos a estar flacas, ¿no? Por eso es importante comer bien, ¿no? Entonces, vamos a tener las células del trofoblasto, se le llama velloso porque empieza a formar estas ramificaciones como árbol, ¿no? Vamos a tener células en transición porque, bueno, el trofoblasto generó este sincitio, pero también generó este citotrofoblasto, ¿no? Y vamos a tener estas células que son células de mesodermo con vasos fetales. Se está formando también aquí, acuérdense que les decía que el primer sistema es el vascular, ¿no? O el cardiovascular, por eso tenemos estas formaciones de células. Bueno, el sincitio trofoblasto, ¿cuál es el sincitio? Este azul, ¿no? O el primero que empezó a generar anquitas, ¿no? Ubíquense en eso. Bueno, este sincitio trofoblasto tiene las funciones de transporte selectivo de sustancias. Acuérdense que la membrana es selectiva, ¿no? Entonces sigue siendo selección. Y junto con él, bueno, vamos a tener mesénquima, que veíamos ahorita en la imagen, y el citotrofoblasto velloso, ¿no? Este sincitio trofoblasto también es un sistema endocrino placentario donde se van a producir hormonas peptídicas y esteroideas para decirle al organismo, ¿verdad? Estás embarazada, necesitamos tus nutrientes para que siga creciendo nuestro producto, ¿no? También va a constituir una línea de defensa ante anticuerpos maternos antifetales. El feto, o el embrión en este caso, ¿verdad? Viene a ser ¿cómo se diría? Un invasor a nuestro cuerpo. No es algo normal en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos con algo que no es de nuestro cuerpo? Lo rechazamos. Para que eso no se rechace, bueno, vienen estos anticuerpos antifetales de tal manera que, bueno, lo podamos adherir, lo podamos reconocer y por acción de estos anticuerpos, pues se quede ahí, ¿no? Porque si llegaran a venir estas citocinas a trabajar ahí porque no hay un reconocimiento, bueno, es otro punto donde se puede generar abortos. Y también hay muchas mujeres que están embarazadas, saben que están embarazadas, pero de repente, no sé, al mes o máximo 3 meses, eliminan a los productos, ¿no? Porque está este proceso de rechazo madre, producto, ¿no?
Y también este sincitio trofoblasto, bueno, constituye una restricción efectiva en ese paso de células, de sustancias, entre lo que sería la madre y el feto. Muy abusados con esto porque son las funciones interesantes del sincitio trofoblasto, ¿no? Bueno, poco a poco, este sincitio junto con el citotrofoblasto van a cambiar y van a formar estas estructuras columnares como tipo de escudos, que no es otra cosa más que se les conoce ya al término como cotiledones de lo que es la placenta. Entonces, por aquí van a estar estas estructuras del sincitio, del citotrofoblasto, los vasos sanguíneos maternos y fetales, de tal manera que se genere ese paso de nutrientes, ¿no? Bueno, esto hablaba también de esta parte basal, donde no está velloso, ¿no? Sino está como una lámina, nada más. Como el canal, no sé, imagínense el canal de la conexión de su, no sé, de la coladera de la regadera al drenaje, ¿no? Imagínenselo, ¿no? Y ya esta sería la parte no vellosa y esta sería la porción vellosa o vascular, donde estamos en relación con los vasos sanguíneos, y cada uno de estos, les decía, se llaman cotiledones, ¿no? Bueno, algunas células de lo que es este citotrofoblasto, acuérdense, citro, si tuviéramos una S sería sincitio, ¿no? Entonces, citotrofoblasto, pues van a invadir la parte profunda de nuestro útero y se van a introducir a lo que sería el tejido conectivo. Aquí es muy importante que haya, hagan de cuenta, como una señal de paro, ¿no? Si nuestro sincitio trofoblasto empezara a invadir nuestro útero y llegara más allá de lo que es la parte del útero funcional, puede ocasionar daños, incluso puede ocasionar que se rompa lo que es la pared de nuestro útero, ¿no? Entonces tienen que venir algunas reacciones para decirle, listo, hasta ahí, no pases más, ¿no? Ahorita se los enseño en otra imagen. Bueno, estas células del citotrofoblasto van a estar circulando y pueden ingresar a lo que sería parte de la circulación materna y, bueno, colonizar algunos órganos, ¿no? Aquí, bueno, las células progenitoras van a tener una asociación a lo que es esta parte de la gestación y las vamos a conocer así como esto, ¿no? Estas, pues, obviamente van a favorecer el desarrollo de todo lo que es la parte del sistema inmune, adaptarnos a que tenemos un cuerpo extraño, pero que ese cuerpo extraño, pues obviamente es parte nuestro, ¿no? Lo vamos a hacer parte nuestro para que se desarrolle, ¿no? Bueno, porque nada. Bueno, entonces fíjense, decíamos que nuestro citotrofoblasto va a tener una porción vellosa y una no vellosa, ¿no? La vellosa es una porción donde va a haber células transitorias y va a tener una asociación con el citotrofoblasto. Mientras tanto, la parte no vellosa, esa parte de conexión, va a tener una característica columnar, va a conformar una coraza, un escudo, una barrera entre lo que es el producto y la mamá. Va a tener una capa o un espacio intersticial donde va a tener asociación con el estroma endometrial y con el endometrio va a tener una porción vascular que puede ser mural o endotelial y va a tener una porción circulante, ¿no? Entonces, si se fijan, la parte no vellosa, pues es muy interesante aquí en este proceso, ¿no? Ok, entonces, les decía que este sincitio trofoblasto va a crecer y detrás de él el citotrofoblasto, ¿verdad? Y que iba a formar esas vellosidades que les decía ahorita, ¿se acuerdan? Bueno, esas vellosidades, ahí donde está. Esas vellosidades van a empezar a formarse así, según lo que dice la síntesis, ¿no? Va a surgir esta parte de, hagan de cuenta que esto fuera la ventana de implantación que tuvimos, se va a formar parte de lo que es el sincitio, este desarrollo, y van a formar, hagan de cuenta, como, ¿han visto una cosita que venden así que es para rascarse la cabeza? Ándiles, pues hagan de cuenta que fueran eso, ¿no? Conforme van creciendo, conforme se van desarrollando,
van a ir formando estas vellosidades o se van a ir madurando, ¿no? Y en su parte terminal van a tener esa parte de la corona de implantación, hágase cuenta que son botoncitos, de tal manera que, bueno, hasta ahí le decimos hasta ahí, ¿no? Ya no crezcas más. Entonces, lo que van a hacer estas es que, fíjense cómo empiezan, ¿no? Como algo simple, sencillo, cómo se van especializando, cómo van creciendo estas vellosidades, de tal manera que, como dice ahí Arteaga, ¿no? Tengamos vellosidades primarias, vellosidades secundarias, como esta, donde tenemos el sincitio, el citotrofoblasto, o vellosidades terciarias, donde ya tenemos también incluso la formación de vasos sanguíneos en el producto y hay interrelación entre las sustancias madre e hijo, ¿no? Bueno, estas vellosidades se les llaman troncales porque, bueno, tienen un tronco de formación y se están formando, les decía, ramificadas, ¿no? Como árboles. Estas primeras ramificaciones, pues obviamente van a ser cortas, van a ser gruesas, porque pues van a estar sosteniendo todo el árbol, ¿verdad? Como cualquier árbol. Representan lo que sería un tercio de lo que es el volumen velloso de la placenta ya madura. Van a ocupar la región central de lo que es el lobulillo placentario y poseen un eje de mesénquima, que ese mesénquima, bueno, le va a permitir el paso de estas arterias a lo largo de lo que serían sus ramas, ¿no? Pueden ser arterias, vénulas, venas, lo que sea, pero bueno, son vasos sanguíneos. Ya cuando está madura, bueno, estas le llaman ahí vellosidades intermedias maduras, las observamos, ¿no? Esta imagen está en la síntesis, ¿eh? Las observamos como, bueno, ya están laterales a lo que es la vellosidad troncal, ya serían estas que están aquí, y representan un cuarto de lo que serían las vellosidades coriónicas. Vamos a tener mesénquima, un mesénquima laxo, y vamos a tener a lo que serían estos vasos, todo lo que vean en rojo y lo que vean así como que con un epitelio muy delgadito, son los vasos, ¿no? Y las terminales, ¿no? Que estas, bueno, pues como su nombre lo dice, van a estar en la base de esas ramas, van a ser las ramas finales de este árbol velloso, nacen de esta porción intermedia y obviamente pues en la parte terminal, ¿no? Van a ser protusiones vasculares que contienen, bueno, también muchos capilares que van a estar muy dilatados, como los observamos aquí. Van a tener o van a estar conformadas por células de lo que es el sincitiotrofoblasto, pero también del citotrofoblasto. Estas van a aparecer en la semana 27, ¿no? Y constituyen del 30 al 40% de lo que es este árbol velloso. Y bueno, lo que dice ahí es que el 50% es porción de sincitiotrofoblasto y el 60% pertenecen a vellosidades de lo que es ya la parte coriónica madura, ¿no? Esta es otra manera de observarlas, cómo están ahí las intermedias, cómo observamos el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, en la parte del mesénquima y la parte de lo que serían los vasos sanguíneos, ¿no? Este es otro, nada más para ver cómo se ve esta vellosidad, cómo constituiría una vellosidad primaria, secundaria y terciaria, donde ya tendremos los vasos sanguíneos. La diferencia es esa, ¿no? Una vellosidad primaria casi tiene mucho sincitiotrofoblasto. La secundaria tiene el citro, pero también tiene lo que sería el mesénquima, y la terciaria es la única que tiene vasos sanguíneos. Esa sería una diferencia muy marcada, ¿no? Y les decía que, bueno, todos esos van a venir a constituir estas estructuras en nuestra placenta que se les dicen cotiledones. Cuando el bebé nace, lo que se hace es contar estos cotiledones de tal manera que, bueno, no se deje ninguno adentro, ¿no? Ya ven que les meten la mano y les jalan todo el resto de la placenta. Bueno, es para eso, ¿no? Para sacarles esos placentomos o lóbulos placentarios. Bueno, ya una placenta de término dice que va a tener 20 lóbulos con sus cotiledones y de 20 a 40 vellosidades principales con 5 lóbulos, ¿no? Y esto es lo que nosotros observaríamos. Cada uno de estos es un lóbulo, entonces va a tener
5 lóbulos placentarios, donde va a tener sus diferentes tipos de vellosidades, ¿no? Y bueno, así es como observaríamos una placenta normal, ¿no? Dijerámoslo así. Y bueno, así es como se va generando este árbol también de vellosidades. Bueno, esa no. Bueno, en este desarrollo de la placenta, pues obviamente va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir madurando cómo se desarrolla nuestra placenta, va a ir abarcando más en lo que es la parte de nuestro útero. ¿Se acuerdan que empezaba en una región donde se implantó, verdad? Entonces va a ir cubriendo todo lo que es el útero, de tal manera que tenga una expansión circunferencial, donde tengamos, pues obviamente, toda esta placa corial corriendo a lo largo de todo nuestro endometrio, en todas las porciones. Y bueno, lo que decía ahí es que nada más va a estar en unas partes más lentas, mientras acá alcanza esa diferenciación, ¿no? Bueno, aquí nada más al final del segundo trimestre, que estamos más o menos en los 6 meses, ¿verdad? Vamos a tener ya formada lo que sería la membrana vasculosincitial, que obviamente va a tener un sincitio trofoblasta adelgazado, sus membranas del sincitio y lo que serían los vasos capilares, y también el endotelio, ¿qué dice? Capilar fetal. Ok. Y bueno, aquí vemos cómo se observan esos cambios, ¿no? Esas diferenciaciones, cómo se está generando esa transformación. Bueno, esto lo vemos después porque aquí ya vamos a empezar a hablar de los anexos embrionarios, ya como la placenta y todos los demás. Y eso lo dejamos con la placenta. Entonces, aquí lo interesante es que en esa implantación, pues obviamente no teníamos a la plasmina, ¿verdad? No teníamos a las hormonas, no teníamos, les decía, las prostaglandinas, las citocinas, y lo interesante es esto, ¿no? Que hagan de cuenta, él se desarrolló aquí, pero bueno, fue cubriendo toda esta porción, y a este cubrimiento se le llama que va generando una reacción residual para que no pase, les decía, a la parte del miometrio, ¿no? No rompa la pared de nuestro útero, sino se quede nada más en la porción funcional de lo que es nuestro endometrio y se quede en lo que sería la cavidad uterina, ¿no? ¿Alguna duda? Tengo una pregunta. Sí. Cuando dicen que tienen placenta previa, ¿es porque las visitas se implantan muy abajo? Sí. Bueno, esta porción no. Sí. Bueno, esta porción debe de quedar en la parte superior, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Si se llega a presentar aquí, que se quede, por eso les decía que de la mitad para abajo puede provocar trastornos, ¿no? Porque obviamente esto va creciendo y la placenta o todo este árbol de lo que es este sincitio, pues va creciendo, se va desplazando, entonces no encuentra dónde arraigarse, y sí, esa parte de que se implante más abajo puede generar placenta previa y todo eso, ¿no? Más adelante lo vamos a mencionar. Hay diferentes tipos de alteraciones que se generan por una mala implantación, pero sí lo vamos a mencionar. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta. Sí. En el caso de las implantaciones ectópicas, ¿sí se lleva a tener un grado de implantación aunque no está en la cavidad? Sí. Exactamente. Por eso es tan interesante, ¿no? Déjenme ver si está una imagen aquí de la que veíamos del útero. Por eso es tan interesante dónde se genera la implantación, ¿no? Porque si se llega a generar, lo vamos a ver en otra imagen después, si se llega a generar en lo que serían las tubas uterinas, o que rompa el miometrio, ¿no? O que se quede por acá en donde estaba la tuba uterina, ¿te acuerdas? Pues obviamente todo eso lo rompe. Lo que va a hacer es romperlo porque no tiene dónde crecer y él va a buscar dónde crecer, ¿no? Sí puede desarrollarse, pero va a llegar un momento en tercer trimestre cuando él necesite crecer y pues va a romper todo lo que se encuentre para poder desarrollarse, ¿no? Y muchos de esos embarazos, si se llegan a lograr, tienen que nacer por cesárea, obviamente, ¿verdad? Y pues casi la mayoría de esos que son ectópicos y que rompieron paredes de lo que sería la parte peritoneal,
La mamá incluso puede perder el útero, ¿no? Porque se dañó, pues. Ujú. Es lo mismo que también vi en un caso que estaba pelvis, que tuve ya porque se salió de No sé cómo sea el caso. En teoría, no debe de permanecer, porque es un cuerpo extraño, ¿no? No sé si, por ejemplo, se han astillado, ¿no? ¿Cómo está su dedo? ¿Normal? ¿Con la astilla? Entonces va a generar ese proceso de inflamación, va a producir las citocinas, te va a dar temperatura, ¿no? Entonces, en teoría, no debe de pasar eso. Puede suceder que a lo mejor, lo que sí puede suceder, les decía yo, imagínense que es el ovario, ¿no? Y que se haya quedado un teratoma por ahí en el ovario, ¿no? O un quiste de teratoma, que se quedó en el ovario y que aquí se desarrolló y que ahí está, eso sí puede ser. Pero no puede ser que un bebé se haya desarrollado y se te haya quedado ahí, ¿no? No puede ser. Como teratoma sí, y sí ha pasado, incluso cuando se ha de identificado este tipo de quistes, les quitan el ovario, ¿no? Porque es infuncional. Y en caso de los embarazos múltiples, no sé, o sea, son dos plastocitos y todo, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Ah, Está suave, ¿no? O sea, por eso a mí me gusta estar más en presencial, ¿no? Porque te salen todas esas preguntas y las vamos sacando, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Pasen buen día. Bye, chicos. Cuídense. las clases no se dan jueves y viernes. ¿No? Sí. Sí. Les decía que vamos a tener de lunes a miércoles, ¿no? Para abarcar todo. Jueves y viernes, no. Para que hagan su tarea y todo eso. ¿Cómo?